La Comisión de Constitución del Congreso de la República está impulsando modificaciones en el nuevo Código Procesal Constitucional. Esto, recordemos, en medio de un proceso competencial que involucra al Congreso de la República y sobre lo cual la Junta Nacional de Justicia ha dicho, ¿no?, que estos cambios podrían afectar la seguridad jurídica del país. Para que nos explique de una manera más detallada qué es lo que está sucediendo, ya estamos con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. ¿Cómo está, doctor Rospigliosi? Muy buenos días. Bienvenido a RPP. Buenos días. Por favor, si nos explica cuáles son esos cambios que está proponiendo la Comisión de Constitución del Congreso y que ya los ha aprobado. Bueno, hay que decirle a los ciudadanos que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República ha debatido y aprobado un dictamen que aún tendrá que elevarse al Pleno del Congreso de la República. Correcto. De cambios, algunos cambios al Código Procesal Constitucional. Es aquel código que sistematiza, que resume, canaliza cómo defender los derechos humanos de los ciudadanos cuando se sienten afectados a través de los procesos de amparo, de habeas corpus, una demanda de inconstitucionalidad, un proceso competencial. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, tratar de poner punto final a las interferencias que habría cuando el Congreso ejerce sus funciones constitucionales. Por ejemplo, inhabilitar para ejercer la función pública hasta por 10 años a un expresidente de la República, a un congresista, a un ministro de Estado. Por ejemplo, para elegir, hacer un concurso interno y elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, los del Banco Central de Reserva, etcétera. Hemos tenido en el pasado interferencias de algunos jueces que en solitario, por razones subjetivas, paralizaban estos procesos del Congreso de la República. El Congreso ha tratado de modificar el Código Procesal Constitucional para evitar esto. La modificación que se hizo anteriormente no fue eficaz ni eficiente, han seguido sucediendo interferencias, y ahora trata de cerrar esto diciendo que no proceden los procesos de amparo para interferir, para corregir las decisiones del Congreso de la República. Y si alguien se sintiese afectado, tendría que recurrir a un proceso competencial, que lo verá solamente el Tribunal Constitucional y no lo verá un juez o una sala de cualquiera de las 25 regiones del país. Por lo que le escucho, doctor, en principio, en este cambio, ¿usted está de acuerdo? Yo creo que es necesario poner punto final a las interferencias que hacían algunos jueces activistas de manera equivocada. Y creo que si el Congreso se equivocase, hay un proceso competencial para poner solución a este problema, y si acaba la instancia nacional, está la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hay poder, debe haber un control del poder, pero de manera organizada, sistematizada. Y recuerde usted que hemos tenido muchos años un Tribunal Constitucional anterior que culminó su periodo de 5 años y pasaron casi 4 años y no se elegían a los sucesores. ¿Por qué? Porque algún candidato perdedor o el señor Ayala, exministro de Defensa del señor Castillo, paralizaron el concurso porque no les gustaba algunas cosas del mismo. Algo totalmente subjetivo y arbitrario. No hemos tenido el concurso de Defensor del Pueblo igualmente. Entonces hay que dejar que las instituciones funcionen, no hay que judicializar la política. Entonces, ¿cómo queda el argumento de la Junta Nacional de Justicia que esto afectaría la seguridad jurídica del país? ¿No es tan cierto? No es tan cierto. Tenemos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que en unos meses más van a culminar su periodo, bien están eligiendo a sus sucesores, y creo que los últimos meses están haciendo algunos ruido innecesario. Ahora bien, la justicia es muy importante y más me preocupa aún con el caso Hurtado alias Chibolín, en el cual ha visto contaminado algunos jueces superiores y fiscales, y esto todavía es una caja de Pandora que en los próximos meses se va a terminar de dilucidar. Mire usted lo que pasa en Chile también, con el caso del abogado Luis Hermosilla, vinculado a empresarios, a ministros de Estado, a magistrados de la Corte Suprema. Ha generado ya que la magistrada de la Corte Suprema de Banco sea sacada, retirada del cargo. La peor crisis del sistema de justicia en Chile está sucediendo actualmente. Y mire usted lo que está pasando en México.
el presidente saliente López Obrador ha hecho una reforma total de borrón y cuenta nueva en el Poder Judicial para que los jueces no sean elegidos por concurso, como debería ser, sino por voto popular. ¿Usted se imagina a los jueces administrando justicia por quién aplaude más o cuántos aplausos obtiene y no por el fondo, que es impartir justicia y dar a cada uno lo que le corresponde? En suma, yo admiro y respeto a muchos jueces y fiscales que cada día de manera silenciosa hacen bien su labor de manera honorable en las zonas rurales, altoandinas, amazónicas. Pero también es verdad que hay lunares que contaminan y si no los extraemos, cual cáncer van a dinamitar el sistema de justicia. Aunque esto implique cortar cabezas, jueces superiores, fiscales superiores o presidentas de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hay que y haciendo un balance, ¿cuáles son los que priman? ¿Cuáles son los que priman? ¿Los jueces que no cumplen sus funciones adecuadamente o los que sí están orientando su trabajo para una mejor justicia en el país? Los que están orientando su trabajo para una mejor justicia del país, pero lo hacen de manera silenciosa. Eso no hacen ruido, no se escucha. Pero sí hay lunares, y coincido contigo, y los oyentes de RPP lo saben bien, que no están haciendo bien su labor. Yo saludo que la Sala Plena de la Corte Suprema haya enviado una misión de 2 jueces supremos a la Corte Superior de Justicia de Lima para investigar el caso Chibolín de manera administrativa. ¿Cómo es posible que jueces y fiscales reciban dádivas, organicen torneos de fútbol, fiestas de aniversario de la institución pagada por terceros? Esos terceros luego les van a pasar la factura en favores judiciales. Así que si es que el sistema de justicia no se ordena a sí mismo de manera autónoma, va a generar que los políticos traten de hacerlo. Y allí será grave lo que sucederá lo de México, que meten la mano al sistema de justicia buscando que los jueces sean elegidos por voto popular. Finalmente, todo juez y fiscal tiene 2 tipos de legitimidad, de origen y de ejercicio. De origen porque gana un concurso público y le dan un título habilitante en un concurso por la Junta Nacional de Justicia. Pero una legitimidad de ejercicio que es cada día por las resoluciones que emite. Y escuchamos a veces en RPP, a través del rotafono, quejas de jueces fiscales que no resuelven sus casos, años jubilados que mueren en el intento de lograr justicia. Eso debe cambiar. Correcto. Doctor Rospiglio, se le voy a pedir por favor unos segundos y luego vamos a regresar para retomar el tema también de estos cambios que está proponiendo la Comisión de Constitución en el Congreso de la República y cuál sería su impacto, ¿no?, en el sistema de administración de justicia de nuestro país. Una pausa y regresamos. 8 minutos, estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, La Voz de Todo el Perú. Los acompaña desde la ciudad de Trujillo Carlos González y estamos en diálogo con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega, conversando respecto a los cambios que propone la Comisión de Constitución del Congreso de la República en el nuevo Código Procesal Constitucional. Doctor, usted nos mencionaba, uno de ellos, el primero, es tratar de poner punto final, nos decía usted, a las interferencias por parte de algunos jueces para el nombramiento, la designación de algunas autoridades. ¿Qué otros cambios se está proponiendo la Comisión de Constitución en el nuevo Código de Procesal Constitucional? En los procesos de competencia, cuando una institución del Estado de rango constitucional, como la OMPE, le dice al Jurado Nacional de Elecciones, que también tiene rango constitucional, tú estás haciendo estás usurpando mis funciones, haciendo mi tarea, y el otro dice todo lo contrario, hay un choque entre instituciones. Quien debe solucionar esto, ¿quién es? El Tribunal Constitucional. Entonces, la votación de 7 miembros del tribunal, a veces es difícil encontrar consenso en los mismos, así que la votación basta con 4 magistrados que voten a favor de que la demanda sea fundada para emitir sentencia y se resolverá el caso. Eso es básicamente, es impedir que se judicialice la política o se politice la justicia con los procesos de amparo de que ciudadanos intervengan en las decisiones del Congreso de la República y traten de usurpar funciones. En suma es decir, antes se pedía 5 votos, ¿verdad? Doctor, sí, antes se pedía 5 votos y ahora con este cambio solamente 4. ¿Le parece esto adecuado a usted? Sí, porque con 4 ya es la mayoría de los 7. Si fuera mucho menos, estaría en contra. Pero de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, que en sala plena, los 7 presentes, 4 voten a favor y 3 en contra, creo que debería
declararse fundada la demanda competencial y eliminar este choque de instituciones una con otra en un proceso competencial. ¿Qué consecuencias inmediatas pueden tener estas reformas como las que usted señala en los procesos judiciales que actualmente están en curso? ¿Se van a agilizar? Se van a agilizar, sí, coincido contigo, y se va a aplicar de manera inmediata a los procesos nuevos que se inician y a los que estén en trámite. Por ejemplo, hace poco escuchábamos, ¿no?, que el señor Vizcarra, por poner un ejemplo, quiere llegar al Tribunal Constitucional para modificar la sanción que le ha dado el Congreso de la República, para inhabilitarlo para ejercer la función pública, por el caso de las vacunagate, las vacunas, y por otros casos de malos manejos. Bueno, el Congreso de la República tomó su decisión base al artículo 99 y 100 de la Constitución, lo inhabilitó y debe cumplirse. Y no puede de diferentes maneras buscar dejar sin efecto eso. Eso es lo que hay que evitar. En otros países es igual. Las decisiones que toma un Congreso de la República deben respetarse. Y en última opción, si fuesen abusivas, queda agotar la jurisdicción nacional y llegar a la Comisión de la Corte Interamericana. Así funcionan los pesos y contrapesos en el balance del poder. Ahora, el impacto político, ¿lo podemos evaluar, lo podemos medir que van a tener estos cambios en el Código Procesal Constitucional? ¿Pueden haber implicancias políticas en estos cambios? Bueno, siempre va a haber ruido político, ¿no? Ya sea interno o externo. Veo hace poco que una ONG denominada Debido Proceso viene a Perú a tratar de pontificar sobre el bien y el mal, lo que se debe o no hacer, ¿no? Y es autodenominada misión internacional. Eso está mal, porque ellos vienen a Perú a hacer política. Deberían ir a sus países de origen, a México, por ejemplo, a tener su voz de protesta por esta dinamita, este incendio que están generando en el sistema judicial, elegir jueces por voto popular, o por qué no van a Chile también a poner orden en el sistema de justicia con el caso de Luis Hermosilla. Pero no creen que Perú es una organización, tiene un marco institucional débil y vienen a generar ruido. Así que respondiendo a tu pregunta, hay ruido y siempre lo habrá, interno y entidades externas también. Ahora, lo que ha pedido la Junta Nacional de Justicia es que haya un mayor debate sobre este tema. ¿Qué es lo que están buscando en todo caso? ¿Tratar de neutralizar, que se aprueben estos cambios, o realmente se necesita y se requiere que haya una mayor discusión de los especialistas, de la sociedad civil, de las mismas instituciones, para que estos cambios realmente puedan ser comprensibles en la dimensión que usted nos explica? En eso sí coincido, creo que el debate es importante. Lo tenemos ahora contigo en RPP, este tema está en comisión, se irá al pleno y creo que los próximos días será materia de debate de posturas a favor y en contra, y eso enriquece la democracia. Así que es una norma que recién se ha aprobado en un primer estadio, que es la Comisión de Constitución, y se elevará al pleno, y en todo ese transcurso de tiempo el debate será bienvenido para fortalecer esta norma. Además de estos cambios, doctor, ¿qué otros cambios considera usted que necesita el nuevo Código Procesal Constitucional? Bueno, a mí me parece insólito cuando vemos en los procesos de amparo que se inician ante un juzgado constitucional, cuando son de resoluciones judiciales en una sala constitucional, ser muy vigilantes que se resuelvan según la apelación del orden de llegada, pero de manera excepcional si es un caso emblemático. El caso de un jubilado, por ejemplo. A ver. Le quedan pocos, o una persona enferma que no recibe sus medicamentos, una institución de salud. ¿Cómo es posible que se espere que haga la cola para cuando llegue su turno, el litigante habrá muerto? Entonces, en suma, los procesos deben verse en prioridad por orden de llegada, pero de manera excepcional es un caso emblemático que pone en riesgo la vida, la salud del litigante y que no puede esperar más. Hemos visto cómo en la Sala Constitucional resuelve casos de la Junta Nacional de Justicia rápidamente, fast track, y casos en su misma sala de trabajadores, jubilados, mujeres embarazadas esperan años sin resolver. ¿Por qué? Porque no es un caso mediático. Entonces yo creo que debe haber una mayor fiscalización y control del Poder Judicial a través del Consejo Ejecutivo y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Lamento que la Autoridad de Control del Poder Judicial aún no la conocemos, no la hemos visto en RPP en muchas ocasiones, y eso demuestra que por qué es tan tímido
La política del avestruz no es eficiente. Él debe rendir cuentas al país mensualmente de qué fiscalización y supervisión está haciendo los jueces que no hacen su tarea. Entonces creo que hace falta mayor control. No solamente los medios de comunicación dejarlos en solitario. Te recuerdo que el caso Hurtado ha saltado gracias a ustedes, los medios de comunicación, y no porque la autoridad de control del Poder Judicial esté haciendo su tarea. Así que insisto, ¿y qué? Los medios de comunicación tienen su área de investigación de poquísimas personas. ¿Cómo ellos logran detectar estas cosas? ¿Y por qué no lo hace el Poder Judicial o el Ministerio Público con toda la capacidad y el presupuesto que tiene? Insisto, aprendan de los medios de comunicación para detectar casos emblemáticos de corrupción. Ahora, por el conocimiento y por la experiencia que tiene usted, doctor, ¿por qué la autoridad de control del Poder Judicial no asume completamente las funciones que tiene? ¿Por qué tenemos que salir a exigirle en los medios de comunicación, como usted lo está haciendo, para que cumplan su función o para que siempre estén un paso adelante de los medios de comunicación? Totalmente de acuerdo contigo. Yo no sé qué hace despachando la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuando se ha denunciado a través de los medios de comunicación serios y graves hechos que afectan la ley de la carrera judicial. Esperemos que ahora con tu entrevista tome cartas en el asunto, la autoridad de control y la suspenda, como ha suspendido a esta fiscal superior, la autoridad de control del Ministerio Público. O sea, es inaceptable. Yo creo que la autoridad de control del Poder Judicial aún no sabe cuál es la investidura que tiene en el cargo y las funciones que tiene. Mire, la Constitución en el artículo 138 establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, que ejerce a través del Poder Judicial en cumplimiento de la Constitución y la ley. Ese señor no está haciendo bien su tarea. Ahora, esto es lo que nosotros vemos porque estos casos los vemos y los analizamos y los evaluamos porque aparecen en los medios de comunicación, pero ¿qué hay de casos que ocurren en otras regiones del país donde tal vez son casos que no tienen esa visibilidad, ¿no?, que les toca a otros? En este momento usted está en La Libertad, Trujillo, yo estoy en Arequipa, y recibimos los mismos reclamos de los ciudadanos en las calles. Si en Lima pasa esto, imagínate qué pasa en La Libertad. ¿Qué pasa en Arequipa, en Tumbes, en Puno, en Tacna? Es inaceptable. Cuando uno va a los pasillos de la Corte Superior de Justicia de Lima, de Arequipa, de cualquier lugar, ve las colas en la oficina de control interno para que hacer un reclamo. Parece que el mensaje es, hay que aburrirlos en la cola para que después de varias horas se vaya y no reclame y ponga su pedido. Exigimos que las áreas de que reciben reclamos de los ciudadanos, de los usuarios, sea más rápida, más efectiva. Oiga, ¿cómo es posible que en Arequipa ha estado varios días colgado el sistema de presentar demandas, escritos, informar a los ciudadanos? ¿Cómo es posible que esto suceda en un mundo de interconectividad? Inaceptable. Entonces, como tú bien has dicho, si esto pasa en Lima, que tienen bastantes ojos y oídos que lo vigilan, qué peor será en las provincias, en las regiones. Exigimos fortalecer el sistema de reclamos de control interno. No aburrir a los usuarios en la cola para que después de varias horas se vayan, sino canalicen sus reclamos. Correcto, doctor. Con ese pedido que nos parece que tiene un argumento y una base bastante real, le queremos agradecer. Gracias por este diálogo. Hay una tarea pendiente ahí del sistema de justicia en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Un placer. Buenos días. El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. 9 de la mañana en punto. Vamos con el gran resumen de la hora y luego